con poblaciones vulnerables sobre prevención en VIH. Ayer, se conmemoró este día y en ese marco la Organización Mujer y Salud en Uruguay, MISU, dio cuenta de los avances y dificultades de un proyecto que han realizado por medio del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. La asignación a Uruguay de $3.800.876 para destinar al proyecto hacia la inclusión social y el acceso universal de la prevención y atención integral en VIH-Sida de las poblaciones más vulnerables en Uruguay, son fruto de 5 años previos de trabajo que desencadenaron en su ejecución a partir de enero de 2012. La directora de MISU y nuestra amiga y colaboradora del programa, Liliana Brasinskas, presentó en la tarde del jueves los resultados derivados de este proyecto. MISU fue una de las 3 organizaciones subreceptoras del fondo junto a Centro Virchow e INLATINA, quienes fueron seleccionadas por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, para su ejecución no estatal, mientras que por parte del Estado el organismo que actuó como receptor principal fue el Ministerio de Salud Pública, con la Comisión Nacional de SIDA como contralor político, digamos. Abrasinskas explicó que las metas a cargo del Ministerio de Salud Pública apuntaron a la promoción del acceso universal a las personas con VIH y la consolidación de un sistema de información. Sin embargo, expresó que el resultado del informe realizado por la Organización Mundial de la Salud revela que Uruguay tiene un retraso de 30 años en la actualización del tratamiento. 30 años llevamos de retraso, Coitiño. ¿Cuántas vidas perdimos? ¿Cuántas vidas perdimos y las calidades de los tratamientos? Porque hay que ver eso, ¿no? Cómo la persona que lleva esta enfermedad, que hoy por hoy, digo, es como cualquier enfermedad que uno tiene de por vida, ¿no? Con aquella vicisitud del contagio, pero que con los cuidados necesarios puede tener una calidad de vida mejor. Estamos 30 años retrasados. Ahora corresponde, y tengo el agrado de reconocer el trabajo de las compañeras en MISU, con las cuales en la tarea parlamentaria muchas veces se han encontrado. Tuvimos oportunidad de encontrarnos, coincidir y tratar de ayudar en la medida de lo posible. Porque a veces son decisiones políticas, muchas cosas de cómo las hacemos, ¿no? O cuando hablamos de en qué invertimos, cuando invertimos en salud, el mejorar esto o aquello o aspectos, no podemos venir con un retraso de 30 años en el tratamiento del VIH. Exacto. Dice el informe, además se encuentra por debajo del promedio de América Latina, Uruguay, ¿no? En términos de adecuar la respuesta a una integración de la sociedad y en evitar las políticas verticales. Este último aspecto refiere al hecho de que se trata a las personas únicamente por su afección por VIH y no se tiene en cuenta la mejora en su calidad de vida, lo que estábamos diciendo. El trabajo desde la ejecución no estatal se enfocó en fortalecer las organizaciones y colectivos de hombres que tienen sexo con hombres y personas trans para contribuir a su integración social. Sin embargo, la directora de MISU entiende que aún no es muy claro si está en la población más afectada, si esta es la población más afectada. Lo que sí sabemos es que es la más controlada. Abrasinskas explicó que en Uruguay el perfil de la epidemia si se concentra en esa población, aspecto que fue determinante para conseguir los fondos y poder concretar el proyecto. En este sentido, MISU apuntó a trabajar contra el estigma y la discriminación que se encuentran asociados tanto al VIH como a la orientación sexual y la identidad de género. En este sentido, uno de los logros que se reconocen en el camino trazado fue el fortalecimiento de las personas trans, que sufren particularmente la discriminación, incluso dentro de la población de la diversidad sexual, donde el patriarcado también vive y lucha. Así decía Lilian. Y así lo vemos también, compartimos esa visión. El proyecto incluyó capacitación tanto a organizaciones de las poblaciones clave, como instituciones de salud, fondos semilla para organizaciones de base, para la sensibilización de la comunidad, herramientas de comunicación e investigación entre las que se encuentran un relevamiento de las personas trans y el estado de situación del reglamento de trabajo sexual. A nivel de incidencia política se destaca la creación de la Unión Trans del Uruguay, recientemente creada, la UTRU,
y el primer Congreso Nacional de Personas Trans. Sobre el trabajo con personas trans, la presidenta de UTRU, Colette Richard, explicó que la conformación de esa unión fue uno de los frutos del proyecto y les permitió realizar talleres en todo el país, mediante los que se logró conformar grupos en defensa de los derechos de las personas trans, que replican en otros ámbitos lo aprendido en cuanto a derechos, obligaciones, prácticas de cuidado y posibilidades de acceso. Además, se logró un empoderamiento del colectivo, ya que las investigaciones dieron como resultado que existe una discriminación naturalizada. Hay una idea de que merecemos la discriminación, indicó Colette, y contó que actualmente se están abocando a la conformación de una red nacional de personas trans con agrupaciones en todos los departamentos. En diálogo con la diaria, Abracincas contó que el fondo propone una cifra inédita, ya que el país había destinado un máximo de $400.000 para este tema. En el área no estatal, el proyecto tuvo una ejecución del 90%, mientras que desde el Estado hubo un déficit en la ejecución, explicó la directora de MISU. Además, indicó que al tiempo de realizada la evaluación, la ANI sufrió un cambio de directorio y las autoridades entrantes decidieron que no van a destinar esfuerzos institucionales para la administración de fondos de terceros. Así se expresaron. Al retirarse la ANI y al ser débil la ejecución estatal, las posibilidades de postularse a una segunda fase del proyecto cayeron, explicó Abracincas. Por otra parte, aún queda un saldo para utilizar de $200.000 en el área no estatal y $800.000 en el área estatal. La unidad de gestión del Ministerio de Salud Pública está trabajando para lograr una transición en forma de prórroga y así no perder la donación, según explicó Abracincas. Ay, el miedo que persigue no quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. En diciembre, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor. No sé si a propósito de ese tema de la pastilla del abuelo, Fede, ¿cómo andás? Buen día. Nunca te saludo y siempre me recibís con un matecito. Qué mal lo mío, ¿eh? No gozan chimacoña, dice el titular de la diaria, porque Mujica admite presión de los países vecinos por el proyecto de regulación del mercado de cannabis que se discute en los próximos días, ¿no, Coitiño? Creo que no sé si en Cámara. Está previsto para la semana que viene en la Cámara de Senadores, digamos, reiterar la aprobación que ya en su momento tuvo la media sanción en diputados. Ahí está. ¿Cómo la ve usted? Yo creo que va a salir, es un compromiso político, el Frente lo definió, y yo siempre espero que los parlamentarios seamos absolutamente obedientes, entre comillas, a lo que son las decisiones de la dirección política del Frente Amplio. No siempre se da, pero incluso estuvo planteado la posibilidad de modificar algún artículo, su texto, y cada vez que el Senado modifica un texto que ya se votó, implica todo un proceso que vuelve a diputados, reabre discusiones, y naturalmente por ahí pierden y se hacen muy light algunos contenidos de leyes que fueron, digamos, redactados y votados con otra intención política. Y bueno, se licúan, se debilitan y por lo tanto generan, digamos, que muchos sectores de la población se sientan defraudados. Se sientan defraudados, ¿no? Vamos a ver si podemos traer antes, porque creo que es la semana que viene que se vota en Cámara de Senadores, que he visto por ahí en Facebook que ya hay un gran afiche que se convoca la última marcha con la marihuana ilegal, digamos. O sea que va a ser, creo que el mismo día que se va a discutir en Cámara de Senadores.
Acá me está escribiendo que dice: un abrazo, Janet y Carlos. El programa del Frente Amplio incorporó algunas modificaciones, pero ahora necesita una correlación de fuerzas que impulse los cambios. De eso vamos a hablar ahora con Coitiño. Después de una musiquita ya arrancamos con el tema de si no la que se de viene. Cambio en este programa, ¿dónde vamos a hablar? ¿Dónde vamos a hablar? Esa es la historia. Ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suaves sos, Hernán. Qué lindo que es mirarte, Armando uno, Hernán. Ahora lo mejor, el momento de impaciencia para ver la luz. A la hora de dar mecha, se me hace agua la boca. Quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, así prendete uno, Hernán. Ya no sopla el viento que está prendiendo, Hernán, porque hay fuego en tus dedos, o fuego puro, Hernán. Qué lindo que es mirarte prendiendo uno, Hernán. Empezó a rodar el objeto tan preciado, bailando de mano en mano, él se hace desear. Picoteando uno por vez, van quedando del revés. ¿Quién le dará el mejor beso? ¿Quién será esta vez? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, dale, pegale un beso. Bueno, Carlos Coitiño, escuchando acá de Juan, a ver si se arma uno. ¿Qué pasará con este proyecto de ley, no? ¿Cómo será después? Pues yo tengo la duda de este instituto, que creo que se llama el IRCA, se piensa, Instituto de Regulación del Consumo de Cannabis, algo que se proyecta, ¿no? Que se proyecta, sería como un nuevo ministerio. ¿Qué institucionalización? Eso está medio como ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Una ley establece reglas, pero las reglas después tienen que transformarse en acción concreta en la sociedad. Entre el texto que se vota y la aplicación hay todas las heterogeneidades que la sociedad frente a las cosas expresa. Entonces lo institucional no solo debe legislar, sino tener las herramientas de control que permitan que esas reglas se apliquen. Claro. Lo tenemos expresado en las relaciones laborales, donde la legislación es, digamos, en avance, no es la que desearíamos, pero es en avance. Y después, cuando se traslada a la práctica concreta de la relación entre empresarios, entre Estado y trabajadores, nos encontramos que hay violaciones de todo tipo y no hay organismo de control que ante la primera violación actúe y pene como corresponde, porque la ley establece obligaciones y quien no las cumple. Pero no. Ahora con este reciente proyecto aprobado, ¿no?, de la ley de responsabilidad penal empresarial, fue un avance. No, pero está en media sanción. Está en media sanción. Y estamos digo, peleando. O sea, cuando, digamos, quienes están en el tema de organizar esta marcha sobre el Palacio en el tema marihuana, yo le digo, nunca dejen por el solo hecho de que se vote un texto, no se desmovilicen, controlen la aplicación. Exacto. Lo vimos recién frente al tema del BID, ¿no? Ya, eso
digamos, nos demuestra que entre la intención y la práctica hay una contradicción, y la contradicción se resuelve a favor de la coherencia, digamos, con lo que legislamos. Sí, el pueblo uruguayo y organizado está movilizado. Recién en algún mensajecito un compañero del alma pone que se toque el tema correlación de fuerza. Exacto. Ese es el tema correlación de fuerza. Cuando la sociedad se organiza y lucha y controla que se cumpla lo que su movilización fue logrando que se estructurara a partir de textos legales. Entonces, vaya si cambiar correlación de fuerza es mejorar organización, es permanecer participando, vigilando, controlando, alertando para que no se cometan errores, digamos, porque algunos, digamos, y voy metiendo un poquito de todo, en estos días salen a pedirle a la compañera Constanza Moreira que dé una prueba de capacidad de gestión. Y lo curioso es que quien lo expresa es alguien que está cumpliendo gestión desde hace 9 años, digamos, a nivel del Poder Ejecutivo, y yo tengo la impresión que la nota que tiene como gestor, digamos, no le acredita como para él ser, digamos, alguien que mida la capacidad de gestión, porque evidentemente no la conoce a la compañera Constanza Moreira, no la conoce cómo gestionó a nivel de la universidad, que también es un espacio donde se muestra la capacidad de gestionar, y yo creo que es atrevido porque no esboza una pequeña autocrítica y algo que cruza todo el Uruguay de insatisfacción de donde él está gestionando. Entonces, además es como que si la senadora Moreira en esta nueva etapa que comienza es como si estuviera sola. O sea, no tiene personas que la rodeen para ¿no? Propuestas, proyectos, planes de gobierno, gestionar, por favor, cuánta gente muy capaz está en torno a la candidatura de Constanza Moreira. Él que, digamos, está en una parte de gestión, nada más ni nada menos que del Poder Ejecutivo, está ahí porque se lo eligió el Pepe, el compañero Pepe. El compañero Pepe tiene, parece, la medida de que lo que le elige no se equivoca. Sin embargo, el ruido público de las gestiones tiene de toda la sintonía, ¿no? Ahora yo digo, ¿es un pecado para la gente que está en el gobierno decir tener autocrítica? Decir, bueno, ¿qué va a ser pecado? Eso es una virtud, por favor. Supuesto. No, pero se ve poco, ¿no? Se ve poco. Sí, pero es fácil la lengua cuando, digamos, va a prever algo de una compañera que está trabajando muy claramente, que al contrario de otras experiencias, cuando plantea el tema del plan de gobierno, dice voy a hacer esto y esto que está en el programa. Claro. No voy a hacer nada que no esté en el programa. Punto por punto y coma por coma, como dijo en el Pero también, vamos a entender bien, un programa es un marco conceptual. Un plan de gobierno son lo que el que es, digamos, presidenta o presidente de la República se compromete previamente a hacer. Los frenteamplistas el 1 de junio van a elegir entre la compañera Constanza y el compañero Tabaré en función de la credibilidad y los compromisos precisos claramente. Toda esa discusión del Congreso de vamos a llegar a un 6% del Producto Bruto Interno de la educación. Hay que traducirlo en hechos. Hay que tenerlo ya previamente elaborado para que el Ministerio de Economía no diga, mire que la plata que hay es esta, sino diga, esto que ustedes plantean como una alineación de escuelas de tiempo completo, liceos de tiempo completo, porque no, otra idea que está por allí, que necesita recursos tanto, y si tiene que ser más del 6% tendrá que ser, porque esa es la prioridad. Bueno, todo esto está acá, los frenteamplistas todos están escuchando y pongan bien abiertos los oídos. Hay quienes hablen claramente y quienes, digamos, hacen ahí un rumor. Sí, un humo, ¿no? Un 6% que viene reclamándose desde antes de que del Frente Amplio estuviera, ¿no?,
estuviera en el poder. O sea, se está dilatando demasiado el tema del presupuesto para la educación. No podemos venir a un tercer gobierno, el Frente Amplio, claro, y continuar con ese debe, ¿no? Y eso es tener claro que se ofrece como plan de gobierno. Exacto. La compañera Constanza lo hace. Esperemos que también el otro precandidato también lo haga. Ahí está, bueno. Seguiremos dialogando. Continuamos después de una breve tanda aquí en Mete un Cambio, en el espacio de Andares, por CX40 Radio Fénix. Recuerden nuestros escuchas, el 098-123-328 y el 2-109-0837, nuestras vías de comunicación. Vamos a una breve tanda y enseguida volvemos. Al que todos en el barrio llaman el... Mete un Cambio en el espacio de Andares por CX40 Radio Fénix, como ustedes saben, todas las mañanas acompañándolos de 10 a 11 horas. 098-123-328, 2-409-0837, y estamos aquí en estudios con el diputado suplente por el PVP, Carlos Coitiño. Dígame, Carlos, ¿cómo ve ahora el espectro hacia adelante? Bien, primero salimos de un congreso. Fue la expresión de participación mayor en cantidad y, por qué no, también en contenidos que el Frente puede hoy darse, ¿ya? El otro instancia masiva son las instancias de convocatorias democráticas a que sea la gente, como ya lo hizo el año pasado en las elecciones internas, que con total libertad la instancia del 1 de junio no es una instancia obligatoria desde el punto de vista de concurrir a votar. El Frente tuvo en las elecciones internas institucionales anteriores una presencia, digamos, menos de la mitad de lo que después, digamos, votaron, digamos, en la elección nacional, concurrieron a esa votación, unos 420.000 votantes. Es decir, que desde el punto de vista del ejercicio participativo, es la primera prueba del 9, en cuanto a convocatoria abierta, que permite participar y elegir, decidir en definitiva, cosa que el Frente en sus actividades cotidianas nos brinda muchas oportunidades. O sea que entonces, en junio hacia ese 1 de junio que estamos caminando es un gran desafío, porque además no solo se elige quién va a ser quien exprese la candidatura a la presidencia por el Frente el 26 de octubre del año que viene, sino que también quien vaya va a representar lo que el pueblo frente amplista apoyó en función de lo que dijo de ahora, después de terminado el Congreso. Fíjense algunos detalles. La Mesa Política Nacional se reunió por primera vez el viernes para discutir cómo seguimos trabajando, o sea, el plan de trabajo de los próximos 6 meses. Por distintas razones ese tema no se habló, y eso es acción política. Ya, donde vos podés decir, me parece que esto, lo otro, pero no se llegó a discutir. Esperemos que este viernes eso se haga, y de ahí salen las líneas de acción. El Frente definió, digamos, 2 precandidaturas en igualdad de condiciones. Hay que establecer cuáles son. ¿Cuáles son? Eso no se discutió en ningún lado, por lo menos que nosotros hayamos podido participar, digamos, y por otra parte, las reglas de igualdad son igualdad, no es uno más igual que el otro, ¿ya? Entonces es un tema bien serio que implica poner toda la estructura organizativa del Frente y todos sus recursos en igualdad de condiciones para las 2 precandidaturas. Vaya, si es un tema delicado, pero todos sabemos que una acción de masa del tipo de una elección, si no tiene apoyos humanos suficientes, más recursos materiales acordes, digamos, la competencia más, digamos, viene un proceso bien difícil, es el verano, todos nos conocemos, no es tan fácil, digamos, tampoco los discursos políticos, porque la gente está en otra cosa, más distendida, bien, ¿no? Tomando mate, comiendo bizcochos, y ahí pensando también, ¿por qué no? Entonces hay, digamos, la mesa, digamos, lo único que definió es que va a convocar, digamos, un plenario nacional que implica una representación más reducida, que implica que la representación pueda trasladar,
digamos, los contenidos de los comités, de las coordinadoras, las departamentales, en un proceso absolutamente de quietud, digamos. Y por lo tanto... ¿Para cuándo sería ese se fijó simplemente el mes de febrero. Para febrero. Ya. Y se adelantó que las dos instancias de masa a comprometerse en el plan de los próximos 6 meses es el acto del 5 de febrero, con la participación de las dos precandidaturas, y el acto del 26 de marzo, que además serviría como digamos apertura de la apertura también oficial, digamos, de la campaña del frente. Es decir, 26 de marzo nos quedan 60 días. 60 días. Fíjense si la igualdad de recursos va a pesar y mucho. Va a pesar y mucho. De cualquier manera, quienes estamos absolutamente, digamos, convencidos que la precandidatura de Constanza Moreira nos representa, estamos obligados a no parar, digamos, en el lugar que estemos. Ahora predominó un criterio, generalidades, y después el presidente armaba su equipo, y fundamentalmente en estos 2 años, ¿quién fue el distribuidor del juego y que le dio? Porque una propuesta son también adjudicación de recursos para que la propuesta no sea solo de discurso, sí, sea la instrumentación en la práctica de lo que le ofrecimos a la ciudadanía para que nos votara. Por supuesto. Eso, digamos, en esas 40 medidas, digo 40, vuelvo a repetir, digamos, no las vi todavía, el viernes no se repartió ni siquiera. Para que llevara como insumo para ir leyendo. Para ir leyendo, digamos, así que esperamos poder acceder en tiempo para formar libremente una opinión, digamos, el día que se haga ese plenario nacional. Pero eso es lo que tienen legítimo derecho todos los congresales y los comités que lo designaron como congresales, discutirlo previamente, aunque haya que hacer alguna reunioncita en la playa, donde sea, reunirse no importa, pero discutirlo y definirlo, porque si no queda en libertad. Y yo decía, en estos 2 periodos el Ministerio de Economía es el que tenía todas las barajas de la carta y las daba en el momento que quería, más allá que el presupuesto quinquenal votado, digamos, ya le haya distribuido previamente, pero decía, no, todavía en este momento la finanza no está, es un tema financiero, no económico, económicamente está reconocido, digamos, en el presupuesto, y así muchas cosas no se pudieron hacer en tiempo y forma, y otras que no estaban prioritariamente asignadas sí se hicieron. Demasiado poder ese equipo económico como para tomar decisiones y algunas otras dejarlas por el camino, ¿no? Constanza lo dijo muy claro, digamos, el domingo al final del Congreso, que el tema tributario no puede ser un tema que no esté vinculado directamente con el programa y el plan de gobierno. El plan de gobierno obliga a quien sea ministro de Economía o el Ministerio de Economía y Finanzas a buscar y crear los fondos necesarios para que ese plan de gobierno definido previamente se aplique. Vaya discusión. No es menor para nada esa discusión. Entonces, además, digo, cómo se distribuye, ¿no? Esa tributación hacia el Estado para que el Estado pueda tener recursos para sus políticas, ¿no? Vaya a la pregunta que recibiste en el mensaje. Eso es correlación de fuerza. La correlación de fuerza es entre la fuerza política como tal y quienes están en el gobierno, debe ser favorable directamente a la fuerza política. No puede ser que el gobierno, con quienes lo integren, le imponga a la fuerza política lo que debe hacer. Primer problema, relación entre fuerza política y
gobierno, el gobernante llega al rol de mandatado a venir a mandatado y con los votos que la fuerza política recogió, digamos, poniendo la cara frente a vecinas y vecinos y comprometiéndose al quehacer. Vaya discusión. Ahora, esta discusión la vamos a hacer después del 1 de marzo del 2015. No, eso es poco serio. Es poco serio. Es poco serio. Ese es uno de los temas cuando yo relaciono, digamos, plan de gobierno es una generalidad. Plan de gobierno es un compromiso concreto de acción. Usted dice, programa es una generalidad y el plan de gobierno son las medidas concretas. Y ahí, ¿cómo vamos a, por dónde vamos a llevar ese programa? Esperamos, Constanza ya lo ha dicho, ha tenido la valentía de decir lo que va a hacer, y esperamos que el Frente Amplista elija, no porque fulano tiene el brevet de gestor, digamos, que todos sabemos que eso es una figura ficticia totalmente, sino que al revés, digamos, el colectivo Frente Amplista es el elector principal. No tenemos ninguna duda que en ese sentido la correlación de fuerza es favorable a eso que yo digo que pasó, digamos, el último domingo del Congreso. Lo de abajo empezó a moverse y no quiere salir de ser protagonista y tiene el derecho de las grandes contradicciones, digamos, intervenir, ser oído, que todas las voces se oigan. Incidir en las decisiones finales. Ese es el gran desafío que las dos precandidaturas, en su compromiso, tienen que ofrecerle al Frente Amplista, porque no tenemos ninguna duda que la mayoría quiere participar, quiere incidir en las pequeñas, medianas. Que están esperando todavía, están esperando desde hace unos cuantos años cosas que se prometieron hacer y que todavía tiene dificultades. Todavía estamos con dificultades. Pero estamos en la lucha. Ahora, yo recuerdo cuando los Frente Amplistas, por un debate programático organizado en una charla en el local central del Frente Amplio sobre el tema de defensa y soberanía nacional, y allí se manejaban cosas a nivel de presupuestos, ¿no? Y el Ministerio de Defensa tiene un presupuesto muy importante. La senadora Constanza Moreira lo llevó en números o porcentajes y comentaba que el presupuesto del Poder Ejecutivo, más el presupuesto del Poder Judicial, más el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, los tres sumados, es menor al presupuesto del Ministerio de Defensa. Pero por supuesto... Entonces pero yo recuerdo en el Congreso estar escuchando reivindicaciones, mociones que se propusieron, y entre ellas se propuso una de rebajar las jubilaciones de los altos mandos, que acceden al 100% de los que están percibiendo, y que además si una de las personas retirados militares fallece, la viuda sigue cobrando ese 100% de esas jubilaciones, que no son jubilaciones como la que puede estar sacando mi mamá o mi abuela, y son presupuestos preocupantes. Entonces decimos, no llegamos al 6% de la educación, no podemos hacer esto, pero tenemos un ministerio con una carga económica, ¿no?, de gasto al Estado, que es bien importante. Fíjense, yo no quiero volver a los debates, me tocó en este pero ¿cómo son cosas cuando hablamos de plan de gobierno? Decir, una señal. Sí. Todos sabemos cuánto le cuesta a todos los uruguayos mantener los privilegios que la caja militar le da a sus integrantes. Digamos, algunas cifras hablan de un déficit de 200 millones de dólares. Entonces, quien defiende en el debate dice, pero hay que tocar, yo creo que fue subjetivamente, digamos, porque todos los congresistas no lo saben, que yo soy, digamos, jubilado por la caja bancaria. ¿Ya? Entonces dice, porque le tenemos que quitar los privilegios y empezó nombrando a la caja bancaria. Pero lo que él no sabe es que la caja bancaria se abastece por la contribución de sus afiliados. No es que me la están sacando a mí. A mí me están sacando para poner al Ministerio de Defensa, ¿no? Con los impuestos que yo pago, el de la gente. Y ahí, en la caja bancaria, los activos y los pasivos también contribuyen al sostenimiento de la caja.
en la caja militar, no solo, digamos, que nos pusieron, digamos, la bombilla para chupar la sangre a todo el pueblo uruguayo, sino que además tienen beneficios, digamos, que ese desequilibrio, digamos, nunca hubieron leyes orgánicas modificativas en la casi totalidad de las cajas. En la caja de militar nunca, digamos, nadie vio a plantear, y cuando lo planteamos vienen esos agravios comparativos ridículos, comparando peras, digamos, con zapallos. Entonces, evidentemente, quedamos mucho. Digamos, pero esos son los temas concretos y que hacen. El Congreso se expidió. Y bueno, nosotros, digamos... Pero el Congreso se expidió. Yo veo algo así perfecto, ¿no? El Congreso se expide, pero si yo empiezo a hablar con el Frente Amplista en común, el que no va ni a un comité de base, ni se reúne a tener grandes discusiones, aunque quizás ignore o no utilice correctamente la herramienta que tiene para incidir, yo le puedo estar planteando esto y puede decirme, sí, la verdad que me preocupa el presupuesto que tiene el Ministerio de Defensa. Pero yo empiezo a sondear a muchos Frente Amplista y la mayoría en general les preocupa. Ahora, ¿cómo es que en un Congreso, ¿no? Una moción como se presentó, que es lo más razonable, de bajar las jubilaciones militares, por ejemplo, y los privilegios, esa mayoría de ese Congreso no aprobó esa moción. Entonces digo, ¿cómo es la cosa? Comparamos dos modelos. Dos modelos. Sí. El MIDE, digamos, instrumento político creado e institucional para atender, digamos, políticas sociales. Y el Ministerio de Defensa, con una función hoy desproporcionada, digamos, que irrita a cualquier, digamos, uruguayo del partido que sea, porque la desproporción es mucho más que de uno, donde la política que nos identifica, digamos, donde está la necesidad de volcar la mayoría de los recursos, digamos. Ahí no lo hacemos y tal es así. Yo tomo dos hechos nada más. Dígame. El Mides descubrió que hay zonas donde están agrupados la situación de ciudadanos que desde el punto de vista económico-social están en las peores condiciones para sobrevivir. No estamos hablando ni siquiera de mejores condiciones de calidad de vida, no. De sobrevivir nomás. En el otro lado, que no tienen una función, incluso donde de repente los esfuerzos mayores están haciendo para hacer esas llamadas, entre comillas, misiones de paz, tienen 7 veces más recursos y no se atreve la estructura de gobierno a reducirlo para transferir. El MIDES pide que sus trabajadores, que son unos 400, que están allí por un mecanismo de pasaje de comisión, pasen a la calidad de contratos para seguir el proceso, naturalmente, que llegue a la presupuestación, porque es la gente que se ha estado especializando. El Ministerio de Economía le dice que no hay recursos para presupuestar y tienen una situación de inestabilidad brutal en el Ministerio. Justo el Ministerio que debería tener un protagonismo, el protagonismo entre todos los ministerios, ¿no? Segundo, ubica en un estudio, en un trabajo muy serio, 7 zonas, 5 en Montevideo y 2 en Canelones. Y trata de coordinar acciones sociales sobre ellos, priorizando y reforzando, porque si está así, si se constatan carencias diversas, es porque los planes generales no les alcanzan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar que los planes generales los alcancen o priorizar, digamos, ese sector que es el más débil para enfrentarse a las exigencias que la vida cotidiana establece, resolviéndose educación, vivienda, salud? Por supuesto. Además lo terminamos atando con alambre, como dice el dicho, que después hay que volver a rever. Entonces yo creo que el gasto, si yo hago de primera las cosas, ¿no? Apuntando, volcando los recursos que necesito, haciéndolo bien,
es como que estoy siempre atando con alambre y no termino bien pero es porque lo usamos con los recursos menguados cuando tenemos que hacer las cosas. Después esperando otra partida para ver si con los recursos sigo como tapando así un poquito los agujeros. Él mide, estudia, localiza territorialmente y dice, vamos a hacer un plan propio, digamos, extendido horizontalmente a los grandes núcleos de las necesidades primarias de esos sectores. Naturalmente, eso es reforzar los presupuestos. Y el Ministerio de Economía, esperen. Y una señal, digamos, brutal de dedicación prioritada se demora, a pesar que el propio Consejo de Ministros lo acordó. Porque lo acuerda en la enunciación. Sí, claro. Pero en la obligación de si no tenemos los morlacos, no se hace. Entonces, todos estos temas yo creo que son parte... Pero son parte, Coitiño, son parte de esa discusión y de esa visión de estos caminos a tomar y que en junio los electores, los simpatizantes y adherentes del Frente Amplio tendrán que decidir entre un candidato y otro candidato que indiscutiblemente van a tener... ¿Quién represente más a las necesidades, a lo que pide la gente del pueblo Frente Amplista? A ver, tenemos dice, compañeros, no digan dificultades, eso es un eufemismo. Digamos la verdad, en el Frente hay una corriente que ampara la línea neoliberal. Veamos lo que pasó en el Congreso bancario, sistema financiero, derogación de la SAFAP, frigorífico nacional. No se tocaron temas. Fernando de Jacinto Vera nos mandó este mensaje. Sí, tiene razón, Fernando. Fernando, no estamos escondiendo la verdad. No, lo dijo como... No, y tampoco lo estamos simplificando, porque es un enorme desafío que toda la masa frente amplista tiene, y por eso tiene que elegir, no, digamos, aquello que no represente esa voluntad de cambio, y creo que es el gran desafío, ¿no? Yo no quiero entrar, por eso ya toqué anteriormente esa ingrata expresión de mostrar diferencias de algún integrante del gobierno en relación a la compañera, y no lo voy a seguir reiterando. Claro, no vale la pena. Me gustaría que la misma voz dijera, me fui de mambo. Como dicen los gurises, me fui de mambo, se me fue la boca. Es lo que hablamos de la autocrítica, ¿no? Exacto. También en los dimes y diretes. Bueno, digo algo, retiro lo dicho, porque la verdad que no. No ayuda, no es este tipo de discusiones que deberíamos tener en una campaña interna. Y además el 26 de octubre, nosotros tenemos una lucha que es con los de afuera del frente. Claro. Es así. Tenemos contradicciones adentro y no la hemos escondido en ningún lado, ni en esta jornada de la mañana la hemos escondido. Si Fernando está atento, digamos, no se va a equivocar con nosotros. No se va a equivocar, ¿no? Pero entendamos que también hay una batalla de tipo general que hace que con el adjetivo solo tenemos un problema de retraso dentro del frente, digamos, que fue fríamente instrumentado. No es casualidad, viene de años, digamos. Yo digo, desde que se rompieron los cordones umbilicales con la fuerza política, se nos generó un escenario que fue debilitando participación, entusiasmo, y bueno, naturalmente son, yo diría, confrontaciones, porque no, que se expresan después. Estamos obligados a construir entre todos, en ese abajo que se empezó a mover, juntarnos, coordinarnos, digamos, para cambiar. Porque si no cambiamos la correlación de fuerza, nos imponen voluntades que, digamos, no siempre son coherentes con las definiciones que toda la fuerza política ha hecho. Vaya desafío, bueno, pues eso estamos, ¿no? Vamos arriba, Fernando, digamos, que no nos separemos entre nosotros por un adjetivo, por esto, porque los contenidos me parece
que se han venido explicitando. Es el tiempo de ponerle contenido a toda esta y acá en Meter un Cambio sí. no estaría, digamos, esa denominación si nuestra voluntad colectiva no fuera efectiva. No, por ahí. Estamos para meter un cambio, Coitiño. Le agradecemos mucho que haya venido. Suponemos que el próximo lunes estará aquí con nosotros. Sí, usted no se va a tomar vacaciones, ¿no? De ninguna manera. Bueno, sino lo primero que hay que hacer, no decir que hagan otro, sino tratar de estar con los otros haciendo. Y creo que esto, digamos, nosotros vamos a ir trabajando. ¿Usted el lunes que viene me decía que va a venir o va a venir algún otro compañero? No, va a venir otro compañero. Probablemente venga Luis, o digamos, Pablo se va a operar el jueves, digamos, es una operación no de entidad, y esperemos que no esté muchos días fuera, pero también queremos que pase por acá. Pablo Salone, bueno, lo esperamos entonces, será bienvenido también. Pero la idea nuestra, digamos, asumimos cometer un cambio en compromiso, y no somos de los que cuando nos comprometemos no damos hasta lo último que tengamos de energía. Como dice, le sacamos la naga a la jeringa, no. No. Ha sido un gusto, Carlos Coitiño, como siempre, recibirlo acá en Mete un Cambio. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo, será hasta mañana, aquí en CX40 Radio Fénix, a partir de las 10. Un abrazo para todos. Un saludo a la audiencia a todos. Muchas gracias, Coitiño, hasta pronto.